El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Muy bien, hermanos, estamos en la cuarta clase acerca del proyecto Eclesía y ahora empezamos a ver lo que es la estrategia de la iglesia. Mencionamos, como les dije al principio, que lo primero era ir. La estrategia de la iglesia es ofensiva. La iglesia no espera que la gente venga. Cristo dice que tenemos que ir. Y hicimos un repaso de cómo el Señor siempre ha tenido la iniciativa en todo lo que Él hace. ¿Recuerda? El Señor nadie le dijo que hiciera algo, el Señor nadie le aconsejó que hiciera algo. Todo lo que Dios hizo fue por iniciativa de Él. Aún dimos testimonios y varios de ustedes, hermanos, nos compartieron los testimonios de cómo Dios, a través de diferentes maneras, tomó la iniciativa para que nosotros pudiésemos llegar a la salvación. Entendiendo entonces eso, supimos, hermanos, que sí tenemos que ir, pero ¿ir a qué? ¿A qué, hermanos? A predicar. No nomás es ir y saludar, no nomás es ir e invitar, es ir y predicar el Evangelio. Y ahora vamos a ver la última parte del versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí viene esta fraseología que es muy interesante y hay que tratar de interpretar de la manera correcta. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, la tercera parte de la estrategia de Cristo en este proyecto de la iglesia no solamente es ir, no solamente es predicar, sino también, hermanos, tenemos que aprender a ser incómodos o a incomodar. Ahora, déjenme le explico esto porque muchos dijeran, a mí se me da sencillito, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ser latosos ni ser personas insoportables. Déjenme explicar lo que realmente significa el punto que quiero aquí, hermanos, poner en su cuadernillo. Dice el cuaderno, hermanos, una vez más, estamos frente a un pasaje que es necesario interpretar bien para poderlo entender bien. Los teólogos dicen que atar y desatar en la cultura y lenguaje judío hablan de prohibir o permitir. O sea que atar era declarar algo prohibido y desatar era declararlo permitido. Eran expresiones muy normales al momento de hablar de la ley mosaica. Y se dice, hermanos, que en la cultura judía, cuando un rabino estaba frente a una congregación, estaba en la sinagoga, estaba impartiendo alguna cátedra, se decía que cuando él prohibía y decía algo y negaba algo, estaba atando algo que ya la gente no podía hacer realmente. Porque si la persona que lo estaba enseñando era un estudiado de la ley, era un intérprete de la ley, entonces estaba dando la respuesta a las dudas que la gente tenía, y si él lo prohibía, entonces no se debía de hacer, era la recomendación del maestro de la ley. Sin embargo, cuando ese mismo maestro predicaba y daba las pautas a cómo hacer algo, ellos decían, está desatando entonces lo que se debe hacer. Una frase muy judía que a lo mejor nosotros realmente en la fraseología no la podemos entender o comprender como tal, o no se nos hace muy lógico. Sin embargo, para los judíos esas eran las palabras literales. Si el rabino decía que eso se hacía, eso se estaba desatando. Si decía que se prohibía, entonces estaba atando. Y los que estaban frente a Cristo entendían perfectamente lo que se les estaba diciendo, pero en este caso, hermanos, la explicación directa en el pasaje, en el contexto, Cristo le está hablando específicamente a una persona. ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos? El apóstol Pedro. Entonces tenemos que ver directamente la explicación hacia Pedro. ¿Qué quiso decir Cristo cuando le estaba diciendo directamente a Pedro, las puertas del Hades no van a prevalecer? Te estoy dando las llaves del reino y lo que tú ates y desates en la tierra será atado y desatado en los cielos. Le está hablando directo a Pedro. Tenemos, hermanos, que ver directamente a Pedro a qué se refiere esto. Aquí le desarrollo algunos pasajes. Pedro, como el mayordomo del reino de los cielos,
¿Por qué era el mayordomo? Recuerda que lo dijimos la semana pasada, ¿qué tenía? Las llaves del reino, o en este caso la predicación de la palabra para la salvación, iba a tener que tomar decisiones importantes que afectarían el rumbo de la iglesia. Mire, es como si Cristo le dijera a Pedro, por ser tú el primero que reconoce quién soy, y me gusta verlo así porque creo que así realmente es, y por ser tú el primer cristiano de la historia, que realmente me declara a mí como a Cristo, el Hijo de Dios, te estoy diciendo que ahora tú tienes una autoridad que yo te estoy dando, no sobre mí, sino bajo mi propia autoridad, para hacer cosas que realmente no muchos van a poder hacer. Tenía un privilegio Pedro, hermano, ciertamente. No es de que Cristo esté haciendo menos a los demás, es que le está diciendo a Pedro que por tener el entendimiento de realmente quién era Él, eso lo llenaba a él de responsabilidades, no tanto de privilegios. Mucha gente piensa, hermanos, que los pastores somos los más privilegiados en la iglesia, y realmente somos privilegiados en el llamado, hermanos, pero también somos los más responsables delante de Dios de la iglesia. No es de que seamos más importantes que ustedes en ninguna manera, hermanos, todos venimos a ser parte de la iglesia de Cristo. Simplemente el Señor nos dio el privilegio de tener más responsabilidad en cuanto a gobernar la iglesia y a dirigirla y presidirla. Y era más o menos lo que el Señor estaba haciendo aquí con Pedro. Tú, siendo el mayordomo del reino, vas a tener que tomar decisiones, y lo que tú hagas, Pedro, va a tener impacto en la gente que empiece a creer en Cristo cuando yo no esté aquí. Número 2. Pedro debía de ser, hermanos, un sabio administrador. Él tenía que dirigir la iglesia naciente, prohibir o permitir en base a las enseñanzas de Cristo. Cristo le estaba diciendo a Pedro, lo que tú digas, Pedro, la gente entenderá qué es lo que se tiene que hacer, porque tú me estás representando a mí, yo ya no estaré. Más adelante vemos cómo Cristo les dice, tengo que ir a Jerusalén para ser tomado por los sacerdotes y la gente y morir. Entonces, tú serás uno de mis representantes en esta tierra. Lo que tú digas tendrá impacto para la demás gente porque te verán como un líder. Y recuerda, hermano, atar y desatar, o sea, prohibir o permitir, no es en base a lo que yo piense o a lo que yo crea o a lo que yo diga, es en base a qué, hermanos, a la palabra de Dios. Porque no quiero sonar a canción, pero mi palabra no es la ley. Lo que yo digo como pastor aquí al frente, hermanos, no es lo que se tiene que hacer a fuerzas. Se supone que yo estoy aquí, que Job está aquí, que el hermano Garner se sube aquí para atar y desatar según la bendita palabra de Dios. Porque yo no soy nadie, hermano, realmente no tengo ninguna autoridad delante de la iglesia sin la Biblia. Mis pensamientos, mis palabras realmente no sirven si no están basadas en lo que ya Cristo estableció para su iglesia. Entonces, atar y desatar es en base a ¿qué? A la palabra de nuestro Dios. Recuerde eso porque para la aplicación a nosotros como cristianos eso es muy importante. Vemos a Pedro más adelante en el libro de los Hechos haciendo uso, hermanos, de esta responsabilidad que el Señor mismo le dio. Mire, vamos a leer estos pasajes, por favor. Vamos a Hechos capítulo 1, por favor, si es tan amable. Capítulos 15 al 26. Hay que hacer un paréntesis. Cuando Cristo le dice a Pedro que él era el que iba a atar y desatar, no crean que fue algo que inmediatamente Pedro empezó a hacer. Todos sabemos, hermanos, que hubo un paréntesis un poco tenebroso en la vida de Pedro después de que Cristo fue arrestado. Negó al Señor, se alejó del Señor, dejó su ministerio, dejó de predicar el Evangelio, se fue a tomar las redes. Se fue y todavía no se fue solo, se trajo otros 6 con él, hasta que Cristo fue otra vez por él y le dice, Pedro,
Tú tenías una responsabilidad que habías que cumplir, pero necesito restaurar tu vida. Es cuando Pedro vuelve a entender y posiblemente a recordar las palabras que el Señor le había dado. Y después de eso vemos a un Pedro, hermanos, con potencia en el ministerio. Y mire las cosas que hacía. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos, ¿cuántos sean, hermanos? Como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propio lenguaje Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y mire lo que hace Pedro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho, ¿qué dice, hermanos? Testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, ¿y a quién? Y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, el eterno debate, ¿verdad? ¿Matías fue o no fue apóstol? ¿Cómo vamos a dejar al apóstol Pablo de lado? Entonces toda la otra mitad del Nuevo Testamento no sirve. No, hermanos, no nos confundamos. El Señor guió a Pedro para esto que está sucediendo aquí. Yo no sé si va a ser Matías o va a ser Pablo, pero Matías fue uno, hermanos, de los apóstoles. Nos guste o no, aquí dice. Y yo no veo ningún rechazo de parte del Espíritu Santo, yo no veo ningún rechazo de la iglesia, no veo ningún rechazo aún del mismo Dios. El mismo apóstol Pablo decía que él no era digno de ser llamado apóstol, que era de todos el menor, que ni siquiera le pasara a la gente que él era apóstol. Entonces, no importa quién fue, el caso es que el Señor guió a Pedro para tomar una decisión importante en ese momento. ¿Cuál era? Elegir al sucesor de Judas el traidor. Ese tipo de cosas, hermanos, estaba haciendo Pedro con la autoridad que Dios le había dado de atar y desatar. Y mire, vamos ahora a Hechos capítulo 2, 14. Otra vez, entonces, ¿quién? Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eso en México no importaría, ¿verdad? O sea, si es mediodía aquí no importa, pero para los judíos eso sí era importante recalcarlo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y volvamos al versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Qué dice? Imagínense la autoridad, hermanos, que tenía Pedro en ese momento. Juntó a todos los judíos de todas las partes del mundo, pero específicamente a los que habían estado en la crucifixión de Cristo, y les dijo:
Se nos cumplió la profecía, iba a venir el Mesías, iba a venir el Redentor, estaba aquí el Salvador y ustedes lo mataron. Y cuando los judíos entendieron eso, hermanos, versículos más adelante vemos cómo llenos de arrepentimiento decían, ¿y qué tenemos que hacer, Pedro? Y es cuando viene aquel versículo 42, si mal no recuerdo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Vamos a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Habla obviamente de los 12, en los cuales Pedro estaba incluido, y mire lo que estaba haciendo ahora, hermanos, el grupo de 12 encargados de ministrar a la iglesia. Estaban tomando una decisión que iba a cambiar realmente el rumbo, hermanos, de la iglesia. Vamos a escoger varones que hagan el trabajo físico y nosotros 12 nos encargaremos del trabajo espiritual. ¿Y saben qué resultó eso, hermanos? La iglesia creció a por lo menos 30,000 miembros, la iglesia de Jerusalén. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, la bendición que sería para la iglesia si los pastores solamente se dedicaran a orar y estudiar la Biblia? ¿Sabe cuál es mi sueño, hermano, ministerial? Tener toda una semana para poder estudiar un solo bosquejo. Ese es mi sueño. O sea, qué flojo el pastor. No porque no quiera hacer más, sino porque no me imagino el gozo que sería, hermanos, para mí 8 horas de estudio diario de la palabra del Señor. Sería un sueño cumplido para mí, hermanos. Solamente prepararme todos los días para un solo bosquejo, hermano, no nomás sería bendición para mí, creo yo. Creo que también sería bendición para la congregación. Ahora imagínense que los 3 pastores solamente nos enfocáramos en eso y que todos los domingos llegaran los pastores aquí, hermanos, con 48 horas de estudio de la Biblia y de oración. Porque normalmente en la semana, bueno, yo por lo menos, dependiendo de la semana, predico entre 4 o 6 bosquejos a la semana. Andamos haciendo uno por día, ¿no? Y no me estoy quejando, me gozo. Pero creo que lo que los discípulos o Pedro liderando a los 12 decía aquí es, la bendición espiritual llega cuando el líder realmente se enfoca en lo espiritual. Y esa fue una decisión tremenda, hermanos, para la iglesia de Jerusalén. Los diáconos hacían el trabajo físico, los apóstoles se encargaban del trabajo espiritual. Después en Hechos capítulo 10, hermanos, no vamos a leer el pasaje, lo conocemos la mayoría. Dice la Biblia que el apóstol Pedro fue enviado por el mismo Espíritu Santo a predicar a la casa de un hombre llamado Cornelio. Un hombre que, a mi opinión, ya estaba más que listo como una persona salva para recibir el Evangelio. Simplemente era que le dieran la patadita final. Ya tenía toda la mesa servida, simplemente empezó a comer. Y eso provocó, hermanos, que Cornelio abriera su casa para que llegase Pedro y le predicara a la gente que estaba ahí. Ahora, cuando dice que era toda su familia, hermano, no crea que nomás era sus hijos y su esposa. La Biblia se refiere a sus hermanos con sus esposas o esposos con sus hijos. En aquel tiempo usted sabe que se acostumbraba a tener por lo menos más de 3 o 4 hijos, y si eso se cumplía, los mismos hermanos de Cornelio, estamos hablando que por lo menos había unas 20 o 25 personas en la casa de Cornelio listas para escuchar el Evangelio. Y todos ellos tenían una característica, ¿cuál era? Eran gentiles. Imagínense al apóstol Pedro predicando a los gentiles.
Tuvo que llegar una visión del cielo, tuvo que llegar un sueño de parte de Dios para que entendiera Pedro que lo que Dios había purificado, dice, no lo llames inmundo, ve y predícales también. Y se dice que ahí fue donde se abrió la puerta a los gentiles, aunque ya antes Felipe lo había hecho predicando también a gentiles. Y por último, vamos a Hechos, hermanos, capítulo 15. Yo creo esta fue de las partes más importantes del ministerio de Pablo, al atar y desatar, al permitir y no permitir. Surgió una pregunta en la iglesia, no del apóstol Pedro, surgió una pregunta en la iglesia del apóstol Pablo. Había regresado Pablo de su segundo viaje misionero, estaba en la iglesia de Antioquía tranquilamente, y de repente llegaron unos de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía diciendo, hey, para que sean salvos tienen que circuncidarse. Imagínese, hermano, cómo se puso Pablo cuando escuchó semejantes palabras de miembros de la iglesia de Jerusalén. Es como si dijeran, oye, tengo 20 años predicando en la iglesia de Antioquía, la salvación por gracia, y vienes y me echas a perder todo aquí solamente porque te crees de la iglesia de Jerusalén. Y dice la Biblia que tuvieron un altercado no sencillo, o sea que se puso bueno el tiro, ¿verdad?, entre Pablo y los judaizantes, y Pablo sabiamente dijo, ¿sabes qué? Vamos a Jerusalén a arreglar este problema. Y llegaron a Jerusalén, el pastor era Jacobo en ese momento, se hizo un concilio, primero estaba toda la gente, todo el pueblo, toda la iglesia, y después el pastor dijo, bueno, nos vamos a quedar solamente los varones, líderes de la iglesia, los apóstoles y los que vienen de Antioquía, para empezar a debatir este asunto. Y el tema era, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué decían los judíos? Tienes que circuncidarte. ¿Qué decía Pablo? No, Señor, no tengo que hacer absolutamente nada. Y en medio de todo ese disturbio se levanta Pedro. Y mire lo que dice el versículo 7. Y después de mucha discusión de este tema, de qué hay que hacer para ser salvos, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, haciendo alusión a qué, hermanos, a Hechos capítulo 10, son Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo, y aquí empieza un golpe fuerte para los judaizantes. ¿Qué dice Pedro que les dio Dios a los gentiles? El Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿puede un inconverso tener la obra del Espíritu Santo en su vida? No. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos, Pedrito, que los gentiles realmente tenían al Espíritu Santo? Muy fácil. Cuando les prediqué, dice la Biblia que empezaron a hablar en lenguas. Bueno, está bien, ¿no? Sigue hablando Pedro. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Puede llegar la justificación y la santificación a un inconverso? De ninguna manera. Se necesita la obra del Espíritu Santo y de Dios de regeneración. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando terminó Pedro de predicar en aquella ocasión, dice que fueron ellos y predicaron a otros. Ahora pues, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y mire el versículo 11, hermano, subráyelo por favor en su Biblia. Bueno, si le gusta subrayar, si no le gusta, no pasa nada. Lea conmigo el versículo 11, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Cuál es, dice Pedro entonces, la base de la salvación, hermanos? La gracia, simplemente la bendita gracia de Dios derramada en nuestra vida. Se tuvo que levantar Pedro en medio de un concilio donde había tremenda discusión para decir, dejemos de pelear. Dios dice que la salvación es por gracia.
Se lo tomó en serio Pedro, ¿verdad? La autoridad que tenía. Lo hizo con la iglesia, lo hizo con los gentiles, lo hizo con los discípulos y lo hizo aún contra los que estaban en contra de la sana doctrina. Realmente, hermanos, Pedro entendió lo que significaba atar y desatar, prohibía y permitía, pero todo basado ¿en qué? En la palabra de nuestro Dios. Para muchos, Pedro debió de ser, hermanos, una piedra en el zapato, ya que él tenía que presentar la verdad sin importar a quién afectara, y lo vemos más de lleno cuando estuvo en el concilio de Jerusalén, apoyando la doctrina bíblica de la salvación por gracia, dejando de lado sus raíces judías. Que Pedro ejerciera esta responsabilidad fue de grande bendición e impacto para la iglesia. El primer concilio celebrado para dejar en clara una postura bíblica, Pedro tuvo que poner la pauta y después de lo que él dijo, se tomó una decisión. Se levantó el pastor de la iglesia de Jerusalén, que en ese tiempo era Santiago, y dijo: esto es lo que se va a hacer. Todo gentil que reciba a Cristo tiene que entender que es por la gracia del Señor, no tiene que hacer nada, simplemente le pedimos que deje los ídolos, que deje la fornicación y que deje el ahogado y la sangre. Como muestra de que realmente es salvo, no como obras para llegar a la salvación. ¿Entendió Pedro atar y desatar, hermanos? ¿Sí me expliqué con lo que trató de decirle Cristo o no? Ok, ahora le tengo una pequeña sorpresita. Vamos a Mateo 18, versículo 18, por favor. Vamos a leer del versículo 15, por favor, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta ahí. Estamos hablando palabras de Cristo en cuanto al orden y la disciplina en la iglesia. Aquí ya está hablando Cristo como si hubiese ya una iglesia establecida. Y empieza a dar las pautas de cómo debe marcarse la disciplina. Dice, si tienes un problema con alguien, primero platícalo con él. No vayas y lo platiques a tu mejor amigo de la iglesia, no vayas y insinúes algo en Facebook, ¿verdad? No. Nada de eso. No vayas y pongas, no, si los amigos fueran como realmente son, y luego ya, no, luego ahí el mensaje subliminal en Facebook. No dice nada de eso. No dice que lo dejes de ver, no dice que lo dejes de saludar, dice, si alguien te ofendió, te dice algo, ve y háblalo con él. Si no se arregla el problema, tráete a 2 o 3 testigos. Si no se arregla el problema, dilo a la iglesia. Si lo dices a la iglesia y a pesar de eso no lo entiende, dice, no es salvo. Está empecinado en pecar. Una persona que está empecinada en pecar y que ama el pecar, dice la Biblia, no es salvo. Y lo vimos en Primera de Juan. ¿Recuerda aquellos pasajes, aquellas enseñanzas? ¿Sabe, hermano? Y eso lo vamos a estudiar en la última lección del proyecto Eclesía. ¿Sabe que Dios usa una herramienta muy fuerte y eficaz para la disciplina? ¿Sabe cuál es? La vergüenza. O sea, en pocas palabras, si llegas a la iglesia y le dices a la iglesia, hermanos, tal miembro no ha querido arrepentirse de lo que ha hecho, dice la Biblia, es un desvergonzado. No le da pena fallarle a Dios, no le da pena fallarle el testimonio de la iglesia, no le da pena el demostrar que no ama a su hermano, entonces no puede ser cristiano. Ahora, ¿por qué dice esto el Señor? ¿Y por qué le estoy diciendo que les tengo una sorpresita? Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿en dónde, hermanos? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí viene lo interesante. Otra vez digo que si
2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El contexto del capítulo 18, versículo 18, hermanos, ¿para quién es? Para la iglesia. Y sabe que el mismo mandato que le dio Dios, o en este caso Jesús a Pedro, después Jesús lo hace extensivo a la iglesia. ¿Y sabe qué nos quiere decir el Señor, hermano? Que esta autoridad de atar y desatar fue después dada para la iglesia. Que según las pautas bíblicas, usted y yo tenemos toda la autoridad para ir delante de la gente y decirle, lo que estás haciendo está mal delante del Señor. ¿Sabe que la Biblia nos está diciendo que Cristo nos da la autoridad para que si un hermano que está sentado enseguida de ti en tu banca, sabes que está en pecado y que está manchando su testimonio, la santidad de Dios, tienes la autoridad para ir delante de él y decirle, hermano, te amo en el Señor, quiero decirte que lo que estás haciendo está mal? ¿Sabe, hermano, que tenemos la autoridad de ir con la gente que está en el mundo, que viven en su pecado, con las que convivimos diariamente y decirles lo que la Biblia enseña acerca de cómo hacer las cosas? Pero no, hoy en día el cristiano, hermanos, es el menos incómodo del mundo. Ojalá se hablara de nosotros como los testigos de Jehová, de cuánto se burlan de ellos porque van a las casas a tocar. Es más, la hermana Olguita me enseñó hoy en la tarde que ya dejan cartas escritas a mano para que tú las leas y veas lo que tienen que decirte. Así de incómodos debiésemos ser. Pero estamos callados en las bancas, estamos callados en la casa, estoy callado con mi Biblia agarrada y nomás la abro cuando vengo al domingo a la iglesia. No soy capaz de confrontar a alguien con amor y con respeto y decirle, ¿sabes que la Biblia dice todo lo contrario? El proyecto Eclesía incluía una estrategia de ir, de predicar, pero también de incomodar a las personas que están viviendo en pecado. No que los fastidies, no que les caigas mal, sino que con amor les digas, mira lo que dice la Biblia. Creo que es más conveniente seguir el consejo de Dios. No que los llenes de fotitos de Dios te bendiga todos los días en su WhatsApp. Eso no es incomodar, hermano. Es ir a su casa, sentarte con él y decirte, esto dice la bendita palabra de Dios. Perdóneme si soy incómodo. Atar y desatar. Dice la hoja. Quiero ser muy claro porque digo incómodo. No me refiero a ser cristianos que alzan la voz en las calles y exigen derechos en manifestaciones. No me refiero tampoco a ser personas latosas o molestas que la gente no quiere ni vernos. El punto de la frase desatar y atar nos habla de que nosotros debemos señalar de manera personal al predicar el Evangelio lo que Dios afirma en su palabra. Es un trabajo individual donde por un conocimiento de la palabra de Dios tenemos la autoridad de decir qué es lo que Dios piensa y dice, hermanos, en relación a cualquier tema. No creo en los cristianos rojillos porque la Biblia jamás habla de este tipo de acciones o actitudes de parte de la iglesia. Creo que el trabajo es personal, no somos llamados a cambiar la sociedad o el gobierno, somos llamados a predicar el Evangelio. Y así, hermanos, que Dios cambie las mentes, corazones y vidas de raíz. No somos llamados a enseñar ética. El Señor nos dijo que predicásemos su palabra a todo aquel que nos rodea, pero de manera individual y clara. Qué fácil es esconderse bajo un hashtag o bajo una manifestación de miles de personas. Lo verdaderamente cristiano es hablar con mi vecino de Cristo, hablar con mi familia, con mi compañero de trabajo, escuela. Frente a ellos es donde debemos atar y desatar. También está al lado contrario. Los cristianos callados que ven pasar gente y la vida, pero nunca son capaces de manifestar la voluntad de Dios, tomando una actitud de indiferencia y falta de compasión.
¿tenemos la autoridad de la palabra del Señor para juzgar, hermanos, lo que es correcto o no? Hermanos, ¿desde hace cuánto usted tiene en mente una persona que usted sabe que va por un mal camino, que está tomando una mala decisión? Y si realmente lo ama, no ha ido a incomodar su vida. A manera de testimonio se lo digo, y no me da vergüenza decirlo. Yo agradezco porque en esta iglesia hermanos se me han acercado y me han dicho: hermano, creemos que a lo mejor esto no está bien. No vengo a juzgarlo, vengo a decirle que la Biblia dice esto. Yo agradezco porque aún el hermano Garner se ha sentado conmigo y me ha dicho: Beto, así dice la Biblia. Porque Job lo ha hecho conmigo, porque mi hermano lo ha hecho conmigo, porque mi mamá lo ha hecho conmigo. Y gracias a esos momentos incómodos, hermanos, estuve un paso de deslizar. Pero la bendita palabra del Señor, a través de el consejo de ellos, me hizo mostrarme un camino diferente. ¿Cuántos ahorita, hermanos, seamos sinceros, cuántos ahorita hubiéramos querido que alguien se acercara y nos explicara con la Biblia que lo que estábamos haciendo era incorrecto y ahorita no hubiéramos sufrido consecuencias de cosas que ya hicimos? ¿Cierto o no? Y en el momento nos duele, en el momento somos orgullosos y decimos: ¿qué vas a ver? Nomás están dando lata, nomás vienen aquí para molestarme, nomás se sienten los perfectos como si ellos no pecaran, es la típica, ¿no? Y tú, ¿verdad? Vienes a decirme, y tú, es que no se trata de si tú o yo, es lo que la Biblia dice, y tú estás en contra de lo que la Biblia dice. Eso es atar y desatar algo que hoy en día, hermanos, se ha perdido mucho aún en el mismo seno del cristiano. Veo a mi hermano que lo tengo en Facebook según es cristiano, y veo que cada fin de semana sube una sarta de tonterías y de fotos que anda en lugares donde no debe estar. Y en lugar de ir y decirle con la Biblia que lo que está haciendo es incorrecto, no, le tomo foto a la pantalla y se la mando a todos los demás para que vean cómo el hermano anda en pecado. Realmente, hermanos, vemos cómo Pedro en los momentos más incómodos se tuvo que levantarse para tomar decisiones. Nosotros, hermanos, si queremos ser parte de este proyecto de la iglesia, tenemos que seguir la estrategia. Vas, predicas e incomodas. Recuerda el pasaje que estamos leyendo, Mateo 18, Cristo dice: si aquel te oyere, ¿recuerda qué dice después? Has ganado a tu hermano. O sea, le estás haciendo un bien, lo estás otra vez regresando al camino de un verdadero hijo de Dios. Tomemos un tiempo para pensar cómo podemos atar y desatar en temas de salvación con la gente que me rodea. Alguien a nuestro alrededor necesita saber qué dice la Biblia en cuanto a algún tema de su vida. Escribamos a quién podemos hablarle y qué debemos decirle que dice la palabra de Dios. No lo vamos a hacer aquí esto, hermanos, posiblemente puede ser algo personal en su familia. Si no quiere poner el nombre en el cuaderno, no lo haga, usted sabe quién es. Pero todos tenemos una carga en el corazón. A lo mejor, hermano, hace tiempo que usted con autoridad no le dice a su hijo cuál es el camino que debe estar tomando. A lo mejor, hermano, hace tiempo que usted con autoridad no habla con su esposa y le dice: creo que esta actitud no es la correcta, o la esposa con el esposo. A lo mejor en su familia, hermano, hay una persona que no es salva, que está yendo bajo un rumbo totalmente de perdición, y hace mucho tiempo que no le decimos cuál es el plan que Dios tiene para una vida realmente correcta delante de Él. Todos tenemos una carga en el corazón. Yo ahorita en mi mente tengo un nombre bien clavado y guardado, pero por mi parentesco con él se me hace muy difícil, pero tengo que hacerlo, porque quiero ganar a mi hermano. Como dice la Biblia, has ganado a tu hermano, lo has puesto otra vez en el camino del Señor. Ahorita te tachará de fariseo, de que lo juzgas, pero un día posiblemente te agradecerá. Recuerdo hace unos 3 o 4 años, venía yo aquí entrando a la iglesia, iba al gimnasio y estaba ahí una persona.
que yo conozco de hace mucho tiempo, estábamos aquí juntos, crecimos juntos, y se había ausentado de la iglesia por algún tiempo, y empecé a platicar con esta persona. Ella pensó que iba a juzgarla porque no había estado aquí, bueno, muchas cosas que después me dijo, pero empecé a platicar con ella, la empecé a animar, le dije que se le extrañaba, que si pasaba algo, y hace poquito me dijo, dice, ¿sabes, pastor? Ese día que platicaste conmigo, yo ya había decidido cambiarme de iglesia. Dice, ya, porque yo pensaba que aquí ya... Y cuando me dijo el nombre de la iglesia a la que se iba a cambiar, le dije, ¿ibas a una iglesia o una secta? Y dice, por esa plática, cuando me hiciste ver algunos errores que tenía y me hiciste ver que una persona de la iglesia se interesaba en mí, dije, una semana más. Y ahorita, hermanos, sirve al Señor aquí en la iglesia. No por mí, hermanos, no por lo que yo platiqué con ella, sino porque la Biblia dice, ata y desata con la autoridad de la Biblia. Posiblemente son de las cosas más incómodas, hermanos, de hacer en el cristianismo. Posiblemente son de las cosas más incómodas de hacer con la gente que está allá afuera. Pero, hermanos, es totalmente necesario. Mi hermano, deme por favor otros 10 minutos porque no quiero dejar solamente un punto cortito para la siguiente predicación. Quisiera terminar ya con esta enseñanza. Y con eso terminamos la estrategia de la iglesia. La primera parte de la estrategia, ¿cuál es, hermanos? Ir. La segunda, predicar. La tercera, incomodar. Y la cuarta, vamos a Mateo, por favor, capítulo 16, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Cuando yo leí y estaba estudiando, dije, ¿por qué? Pues que no estamos diciendo todo lo contrario, ve, predica, incomoda, y luego Jesús dice, no, mejor quédate callado. Me está echando a perder el bosquejo, dije, ¿verdad? Tengo que borrar todo otra vez porque era la última parte ya, y había escrito lo demás. Pero ¿a qué se refiere Cristo entonces con esto, hermanos? ¿Por qué les dice a los discípulos, espérense, ¿verdad? No se me aloquen, no vayan y digan a los 4 vientos? Dice la hoja o el manual en la página 30. Parece una prohibición absurda lo que Jesús hace aquí. ¿Cómo prohíbe hablar de Él si el punto es conocerlo a Él? Aquí viene la situación, hermanos, y Cristo no hace nada solamente por hacerlo. La situación es que los 12 aún no entendían totalmente las implicaciones que tenía el saber que Jesús, hermanos, es el Mesías. Si se hubieran desbocado a hablar a los 4 vientos de un tema que no conocían totalmente, las consecuencias hubieran sido trágicas. Jesús les dice, ok, ya están conociendo una verdad muy importante, pero espérenme tantito. Falta perfeccionar este conocimiento que ahora están adquiriendo. Porque, hermanos, la información es poder, pero la mala información, hermanos, es destrucción. Y eso es lo que ha pasado con las herejías, con la apostasía, con gente que no ha entendido bien la palabra del Señor por quererse desbocar y enseñar algo que aún no se ha comprendido, es como hemos llegado a falsas enseñanzas. Antes de predicar quién es el Mesías, debemos estar seguros de comprendemos qué significa esto. Ojalá estemos tomando este punto en el sentido correcto, hermanos, porque ahora no quiero que pensemos, porque no hablo, mejor no prediques si soy nuevo o falto de conocimiento. El pastor me dijo que me quedara callado. No estoy hablando de eso, hermano. Nos referimos a que debemos buscar conocer a Dios y prepararte de la mejor manera para poder enseñar acerca de Jesús. Y mire, aquí le voy a poner un ejercicio a ver si me puede ayudar. Yo le puse un ejemplo para ver si me puede entender lo que trato de decirle. Hagamos el siguiente ejercicio para ver las consecuencias que trae el tener mala información o también una falta de preparación. Por ejemplo,
Una falsa enseñanza en cuanto a Dios, Jesús y la salvación puede ser desastrosa y habrá consecuencias por la eternidad. ¿Cuánta gente no ha escuchado decir, pórtate bien y vas al cielo? ¿Esa es una verdad bíblica? Claro que no. No estamos hablando ahorita que Pedro tuvo que darse un tiro con todos los del concilio para decir que la salvación es por gracia. Entonces, una falsa enseñanza, hermanos, podría tener consecuencias tristes. Una mala interpretación de algún pasaje para la explicación de un tema puede llevar a falsas prácticas en las congregaciones. Por ejemplo, dar el diezmo para recibir más bienes materiales de parte de Dios. ¿Esto dice la Biblia? Claro que no. Un mal entendimiento de la doctrina puede llevar a herejías o falsas enseñanzas. Por ejemplo, como Dios es bueno y Dios es amor, entonces es imposible que exista el infierno. ¿Eso es bíblico? No. Entonces, hermanos, si quieren comentarlo entre ustedes, y si pueden apuntar ahí una falsa enseñanza, una falsa interpretación o un falso entendimiento y ver algunos ejemplos de cosas que ustedes a lo mejor algún tiempo creyeron o que se han dado cuenta que algunas partes se cree y que van totalmente en contra de la Biblia. Muy bien. No sé si hacer públicas sus... Posiblemente me dé cuenta que aquí hay unas falsas doctrinas, ¿no? Que decirle, hermano, eso sí es verdad. No es cierto. Ahora, hermanos, retomando el punto de que Cristo les dijo, no digan a nadie lo que han escuchado y visto ahorita. Tienen que estar preparados para esto. Hermanos, aún para el tema que acabamos de decir, de atar y desatar, si su intención no es el amor hacia la otra persona, si su intención no es restaurar la vida de la otra persona, si su intención no es llevarlo a la salvación, hermano, entonces no lo diga mejor, porque va a herir en lugar de ayudar. Si su intención es humillar, su intención es evidenciar, entonces no está entendiendo, hermanos, lo que la Biblia enseña acerca de atar y desatar. El punto es ganar a tu hermano en amor. Hay maneras de decir las cosas, posiblemente aún, aunque lo digas perfectamente bien, con amor y tranquilidad, y lo expreses con la Biblia, la persona no le va a parecer mucho, porque a cada uno de nosotros cuando nos toca el orgullo, es cuando más reviramos, ¿verdad? Aún aplica en esto que estamos viendo. Si no tenemos esa intención en nuestro corazón, hermano, debemos de seguir el consejo de Cristo. Mandó a sus discípulos a que nadie dijese nada. Espérate a amar a tu hermano, a que tu intención sea que realmente lleve una vida de santidad, y entonces sí puedes ir. Pero hablando de lo otro, hermano, quisiera preguntar para ver si realmente entendimos esto. Por ejemplo, hermano Mike, ¿nos podría decir un ejemplo, hermano, de a veces cuando estamos mal informados, mal interpretados, qué errores se pueden caer? La omnipresencia del Señor se puede tomar como panteísmo. Dios es en todo. Ok, exactamente. El panteísmo dice que Dios es todo. No que está en todos lados, sino que es todo, que es la banca, que es el agua, que es... Entonces la gente se siente confiada porque aquí está Dios en todos lados. No. Eso es un error, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, esta es la estrategia. Y con esto concluimos. Vamos a recapitular. Los que han estudiado administración, o los que administran, saben que sin una estrategia para llevar a cabo el objetivo, el propósito, realmente será divagar. Será como un barco que anda a la deriva. Como iglesia tenemos una estrategia ya puesta y determinada por Cristo. No es de que usted pueda poner la suya, no es de que hagamos aquí un concilio. Hermanos, ¿qué estrategia vamos a seguir para cumplir con los mandatos de la iglesia? No, hermanos, Cristo ya la estableció. Y dicho a mi manera, como lo estoy poniendo en este pasaje o en este cuadernillo, o a la manera de cualquier otra persona que lo entienda correctamente, la estrategia se divide, hermanos, en este pasaje de 4 maneras: ir, predicar, incomodar
Y al último, realmente entender. ¿Cuál estrategia ha estado siguiendo, hermanos, en su vida cristiana? ¿O alguna vez realmente se había puesto a pensar que el Señor estableció las maneras para llegar al objetivo? Como cristianos, hermanos, si somos parte de este proyecto, no podemos hacer otra cosa más que ir, predicar, incomodar, pero entender primero lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, para cumplir con el mandato de Cristo y con el propósito final de todas las cosas, dar gloria a nuestro bendito Padre Celestial. Hermano, cuando usted predica el Evangelio, cuando usted va por el perdido, cuando usted quiere ganar a su hermano, cuando usted entiende correctamente la Biblia, está glorificando a Cristo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo, hermanos, a su Señor. Cuando el Señor Jesucristo tenía en su mente formar la iglesia, Él dijo: les voy a decir a mi iglesia cómo deben conducirse. Y gloria a Dios, porque, hermanos, nos compartió la estrategia. Ahora de cada uno dependerá, hermanos, si la estamos siguiendo o no. Cierre sus ojos, por favor. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.